Responder al portavoz del Grupo Foro Asturias tiene la palabra el presidente del Consejo de Gobierno. Gracias, señor presidente. Señor Cascos, usted nunca falla. Es decir, usted es de fiar porque no cambia. Usted no dice, usted clama y no describe, usted impone y, sobre todo, no hace reflexiones, imparte lecciones. Y, naturalmente, la que ha impartido hoy es la de Asturias, que de la mano de los socialistas ya desde hace mucho tiempo camina no hacia la decadencia, sino que ya está prácticamente en el abismo, mientras un presidente neroniano pues toca la lira indiferente ante lo que está ocurriendo. Eso lo inserta todo usted en ese marco y luego viene aquí y afirma, y de esa manera suprime cualquier posibilidad de discusión. Suprime una serie de datos. Yo sé que usted no es partidario de los matices, pero déjeme decírselos. Oiga, que Asturias está, digamos, bajando más estos años que, en los años de la auténtica recesión, que el conjunto de España, 4 décimas. Sí, por año. Entonces, analicemos la cuestión, por ejemplo, la industria. Este año pasado, 2013, el sector metalúrgico, la producción o la fabricación de productos metálicos, el primero creció un 8%, la segunda un 6%, la química un 1 y pico por ciento, incluso el sector agrario, y, sin embargo, hubo una bajada respecto a la media general. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque se produjo un colapso en la minería, como no se ha producido nunca en la relación a su producción. El tamaño ahora es otro, 6% de disminución de la hulla y 60 y tantos por ciento de disminución de la antracita, por un conflicto que se generó entre el Ministerio y la empresa dominante, y que existe en este momento un concurso de acreedores, unos administradores. Hay, por cierto, dice usted, achaca la responsabilidad al Gobierno de Asturias. Hay que tener mucho valor. Hay unas fianzas que no se han depositado y los propios administradores no están en la idea de que eso se reactive. ¿Por qué usted exige eso al Gobierno? Pero puede continuar analizando y verá cómo incide en la producción industrial de Asturias que todos estos años esté bajando la producción termoeléctrica. Por ejemplo, este año ha descendido un 16% el año pasado, y lo hizo porque hay capacidad ociosa, pues por la no planificación que planteó la ley que usted aprobó y que Zapatero no cambió, por cierto, sobre todo porque ha bajado la demanda, y añadamos que ha sido el pasado, estos años, un buen año hidráulico y también con el aumento de los regímenes de vientos, pero naturalmente usted me atribuirá a mí la responsabilidad sobre los asuntos meteorológicos y que hayan incidido de esta manera en la producción industrial de Asturias. Caída de empresas, mire usted, todos los años, 1,7 en estos años, prácticamente la media española. Tasa de actividad, sí, la tasa de actividad en este momento 7 puntos y pico por debajo de la nacional, pues lo está por debajo por razones distintas a los que lo estaba hace años, que eran más de otro carácter sociológico. En este caso, si usted analiza, seamos serios, analiza el número de pensionistas que hay en España, un 4,6 por encima de la media, pensiones de jubilación, o de incapacidad, un 1,6, si usted de verdad sabe y dice que en la tasa de actividad estamos hablando de la gente de más de 16 años que no trabaja y tampoco busca empleo, pues encontrará, si suma, que estamos ya con eso prácticamente en 6 puntos por debajo de la media del país. Bien, podemos seguir con este tipo de planteamientos hasta donde quiera. Quiero decir que todo esto son cuestiones que requieren matices para analizarlo como corresponde. Por supuesto, en lo de la ejecución presupuestaria, pues los ingresos, fíjese usted, fueron del 97%, hablo del año 2013, y los gastos del 96%, un nivel de ejecución muy superior a la media de muchísimos años. Ahora bien, yo podría, en lugar de decir y de hacer este tipo de cosas, pues utilizar
las estadísticas como hace usted, como una piedra, ¿no? Y decirle, oiga, entre junio de 2011 y junio de 2012 aumentó el desempleo en Asturias en 14.107 personas. Y la afiliación a la Seguridad Social disminuyó en 17.530. Récord histórico interanual. Y estaba usted, en aquel momento, en la presidencia del Principado. Pero podemos seguir, porque usted aquí acaba de negar absolutamente todo. Oiga, no hay una estrategia industrial. Oiga, ¿y la suya? Porque usted tenía una estrategia industrial. Mire, el Gobierno de España acaba de sacar también una estrategia industrial, y yo la he visto, y hay cosas que me gustan y otras no, y las digo. Digo, pues mira, estoy de acuerdo en esto, pero no lo niego, y no estoy de acuerdo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los asuntos energéticos. ¿Sabe usted lo que ocurre con la energía? Ya no vamos a hablar de lo que el otro día comentábamos cuando me preguntó en relación a la modificación en los peajes de alta tensión en el País Vasco y cómo perjudican a Asturias, pero es que antes hubo una serie de decretos relacionados con la cogeneración que inciden en Asturias. Oiga, nosotros alegamos en todos, hablamos en todos estuvimos atentos. Y ahí le estoy hablando de Sidegar, en Arcelor, le estoy hablando de las propias cementeras, le estoy hablando de cogeneraciones de La Espina, de Minersa, de Cerámica del Principado, de Capsa, de la empresa papelera ENCE. De todos, han sido perjudicados y nosotros hemos estado ahí, hemos hablado con las empresas, hemos hablado con los sindicatos, hemos hablado con el Gobierno, hemos alegado, pero a usted esos asuntos no le interesan. Usted sigue, no hay ni planificación industrial, ni hay planificación o no hay estrategia, no hay absolutamente nada. Igual que hablamos de eso, podemos hablar de otra cosa. También las obras públicas, pues ya se sabe que no hemos hecho promesas, en su caso, que yo no pude cumplir. Bien, de acuerdo. ¿Y usted? ¿Qué planteaba usted en materia de infraestructuras? ¿Lo recuerda? Pues, por ejemplo, el soterramiento, no ya en La Felguera, sino La Felguera, en Sama, en Ciaño, en El Entrego, en Sotrondio y en Pola de la Viana. Eso lo planteaba usted, es decir, un imposible medieval. Era peor todavía que el túnel inútil del Metrotren que también usted diseñó en Gijón. Claro, cuando habla de políticas industriales y, oiga, que usted decía que podemos ser como Alemania, oiga, esperen, no estaba pensando en el corto plazo, ¿no? Ni en el medio siquiera. Pero es que, oiga, ¿y usted con sus políticas industriales? Pero, señorías, si lo que contemplaba en el programa, que por cierto llevó ante notario, eran políticas creativas, recuerdo, decía creativas en materia industrial. Y entre esas creativas había una que, en fin, un error conceptual suyo, que demuestra el interés por ver las cosas y la capacidad para conocer cuáles son los problemas reales de Asturias, que según el cual el coste de extracción de la tonelada de carbón en Asturias era menor que el coste internacional, con lo que damos por resueltos todos los problemas de subvención. Pero luego es que planteaba explícitamente la entrada de capital público asturiano en la industria naval. Señorías, estamos hablando del vicepresidente de un gobierno que privatizó en Asturias, desde Arcelor, ENCE, Alcoa, la industria militar. Por cierto, planteaba usted cerrar la fábrica de La Vega y ya sabemos todo lo que pasó como consecuencia de ese conflicto con su propio partido, y me achaca a mí no defender a la industria de defensa. Pero es que usted, que me achaca las deslocalizaciones, una que se ha ido a Japón y todo eso es culpa naturalmente del presidente de Asturias, es que usted deslocalizó una empresa que llevaba más de 100 años en Asturias y la deslocalizaron ustedes. Sí, y hablo de Tabacalera. Y eso fue consecuencia de una decisión que tomaron ustedes respecto a una empresa pública. No es una multinacional japonesa que en un momento decide marcharse de España. Eso lo hizo usted. Lo hizo usted. Viene aquí a reprochar este tipo de cosas y habla de política universitaria. Una persona que llevaba en su programa y que dijo una y otra vez, oiga, lo que dijo usted, que iba a crear, ¿cómo se llamaba? La Universidad
tecnológica de Jovellanos en Gijón, con campus en Avilés, en vinculación con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y donde se harían también estudios humanísticos al estilo de los coles británicos. No sé, eso es una greguería de Gómez de la Serna. Eso no es un programa electoral. Y dice, no, es que el sector autonómico usted no lo ha disminuido lo suficiente. ¿Y usted qué quería hacer con él? Aparte de privatizar alguna cosa que le interesaba, como la ITV, que por cierto da más recursos que los que nos permitiría ahorrar si amortizáramos deuda con ella y ahorramos intereses. Dígame usted, ¿qué pretendía? ¿Cómo puede venir y plantearnos ahora que tuvimos algo que ver? En el caso concreto de Liberbank y de Caja Asturias, había 45 cajas. ¿Cuántas quedan? Y sobre todo, ¿cuántas están al frente desde el punto de vista accionarial del banco que controlan? ¿O en el banco en que se incluyen? ¿Cuántas? Pues 4, 5. Una de ellas es Caja Astur. ¿Qué planteamientos hace usted en relación a eso? Pero claro, cuando hablaba, y vuelvo a lo anterior, en relación al sector público, es que usted habría oficinas, señorías, para la exportación, habría oficinas, y era un poco hanletiano aquello, pues no sabía muy bien dónde. Decía, bueno, una en América Latina, no sabemos si en México o en Buenos Aires. Oiga, hay más distancia de México a Buenos Aires que de aquí a Ciudad de México. Otra no sabía si en Budapest o en Praga. Hay una tercera. No, en el caso de Oriente Medio ya la dificultad era mayor, porque ahí no sabía si era en Dubái, si era en Omán o si era en Qatar. Y resulta que esta misma persona que planteaba estos asuntos era el que en otro momento nos decía, oiga, en Bruselas no va a haber representación asturiana, aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores nos diera para estar esa representación, estuvieran 2 personas en un espacio concreto y con una renta anual ¿de cuánto? De 10.000 euros, naturalmente. Eso lo hacía usted, que luego de las pasadas elecciones, pues se fue de europeísta, lo recuerda, y hablaba en Europa, además, o hablaba de Europa, no, en Europa no habló nunca, porque nunca fue, hablaba de Europa en el sentido de que había que ir a la convergencia fiscal. Es decir, el mismo ciudadano que nos plantea aquí que tenemos una situación fiscal prácticamente desastrosa y que hay que procurar la competencia, que promueve la competencia y el dumping fiscal en España, quería evitarlo en Europa. Por cierto, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero bueno, quiero decirle, usted planteaba este tipo de cosas, usted era absolutamente irreal, todo usted es un presidente fallido de un gobierno fallido en Asturias y tiene que asumirlo alguna vez. Y en materia fiscal quiero decirle una cosa concreta. Usted me regaló, tuvo el detalle de en aquel momento, pues entregarle al presidente de la Cámara un libro sobre fiscalidad. Perdón, voy a recoger las gafas, si me lo permiten. Sí, un libro sobre fiscalidad, libertad económica en España 2013. Se titula ¿Por qué fracasan algunas regiones? Bien, lo leí. Y verá, en este libro pues, firman Francisco Cabrillo, uno de los autores, es director de Libertad Digital, Rocío Albert, que es ahora, o era en este momento, directora general de Universidades de la Comunidad de Madrid y profesora de Economía, Rogelio Biazzi, también asesor en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y Julio Pomés, un fundador y presidente del Intancivismo, que escribe crónicas en el ABC, y por cierto, donde dice cosas como, por ejemplo, no sé si usted las comparte, que aunque sea legal, porque las Cortes lo aprueben, el aborto, no es legítimo, porque no se encamina vía eugenesia hacia el nazismo. Bueno, eso es lo que plantean estos señores, no importa, ya se sabe que pues, se puede ser muy liberal en economía y muy conservador o otra cosa tendría que llamarle quizá en todo lo demás, porque desgraciadamente, y es una lástima, la palabra liberal ha sido
secuestrada por gente que no lo es en absoluto, muy poco liberal. Bien, la tesis del libro, que define muy bien el pensamiento del señor Álvarez Cascos, consiste en que algunas regiones fracasan porque tienen unos altos niveles de regulación económica. Y naturalmente Asturias está atrás, la número 15, porque la tesis insiste en que eso es consecuencia de que ha habido gobiernos de izquierda, gobiernos socialistas en ellas. La primera es Madrid, y bueno, luego está Canarias, Murcia, Valencia, a la cabeza, lo que, en fin, entraña alguna duda o entender que esto sea bueno desde el punto de vista, hablo del desarrollo económico. Pero luego, cuando venimos a Asturias y leemos que la puntuación obtenida por esta comunidad la ubica en las últimas posiciones del ranking y resulta de una combinación de valores altos en distintos indicadores. Por ejemplo, educación. El indicador de educación para Asturias alcanza un valor de 0,615, el 11º más elevado de las comunidades autónomas. Esta puntuación, que indica una presencia media-alta del sector público en este sector de actividad, se sitúa un 10% por encima de la mediana. Bien, en educación pública estamos un 10% por encima de la media española. ¿Usted quiere bajarlo? Dígalo. Yo no, desde luego. En sanidad, el nivel de regulación también es bajo en relación con los requisitos para instalar una farmacia y para instalar una óptica. En cambio, ese nivel de regulación es alto en relación con los requisitos para la autorización de instalación de centros sanitarios y para su funcionamiento, alcanzando en este último caso la regulación más rigurosa en la materia de las comunidades autónomas. Bien, pues yo pienso que efectivamente para la apertura de establecimientos sanitarios la regulación debe ser alta. Vivienda. Asturias tiene un ratio de viviendas de protección oficial con relación a la población alta. Usted quiere bajarlo por lo que veo, yo no, quiero mantenerlo. Gasto público, ahí dice que estamos en la mediana. Deuda pública, Asturias, al igual que el resto de las comunidades autónomas, ha incrementado su nivel de deuda, pero lo ha hecho en menor cuantía que la mayoría de las comunidades autónomas. Que, por cierto, usted habla de la deuda, oiga, la deuda es consecuencia de los déficits. Eso es, primero hay déficit y eso se convierte en deuda. Y nosotros estamos cumpliendo con los niveles de déficit. Usted planteó, recuérdelo, un déficit del 3,6% cuando era el 1,3% el que se fijaba y viene a reprocharnos a nosotros en este sentido y a hablar de la deuda. Pero, ¿cómo se atreve? Yo creo que su ignorancia en materia presupuestaria, perdóname que se lo diga, es espesísima. Pero, y luego cuando hablamos de impuestos, dice, te digo, literalmente, Asturias ha eliminado el impuesto de sucesiones. Luego sigue, pero con esto, pues como comprenderá, con esto ya no podemos continuar, porque, fíjese, el rigor del libro, lamento que se haya gastado un dinero para comprarlo, porque dice que hemos eliminado el impuesto de sucesiones. Bueno, no tendría usted oportunidad en ese caso de hacer lo que dijo que iba a hacer y luego no hizo, que era, cuando gobernara, bajar el impuesto de sucesiones porque crearía más riqueza y añadía, se lo he dicho alguna vez, sin olvidar la paz y el bienestar que van a interiorizar los herederos por esta medida. Y llevó esto al notario, ¿no? Menudo, en fin, menuda coña que tendría el notario cuando si se leyó estos asuntos. Usted también comentaba que bueno, yo recojo por lo visto las medallas y me las pongo. Oiga, mire, créame sinceramente, a mí no verá que ninguna persona, ni grupo, ni parlamentario, ni mi partido pueda escribir una cosa como esta. En 2011, Foro ganó las elecciones y Francisco Álvarez Cascos fue investido presidente del Principado. Aquel triunfo de la rebeldía es inseparable de la figura irrepetible de Francisco Álvarez Cascos, porque quien votó a Foro votó una trayectoria, un ejercicio ejemplar de la actividad política y en la relativa Asturias un compromiso sin precedentes, reflejado no en palabrería vana, sino en hechos concretos. Muy bien, y usted encantado de conocerse, por lo visto. Es que, en fin, podríamos seguir por ahí, pero, oiga, usted ha dicho aquí algo que no voy a pasar por alto, como comprenderá, en relación a la corrupción, al caso de Fernández Villa y aquello de explicaciones, más explicaciones. Oiga, si usted quiere debatir aquí sobre corrupción, estoy dispuesto, cuando quiera, y usted y yo, cuando quiera, porque yo le pregunto a usted ahora,
¿qué no estaría diciendo usted aquí? Y fíjese que nunca he sacado estos asuntos. ¿Qué no estaría diciendo usted aquí si yo estuviera en un sumario donde un señor que se llama Correa dice que le dio usted o que le puso usted en contacto con AENA y donde hizo buenos negocios y ya sabemos lo que pasó en AENA y lo que hay ahí? ¿Qué no estaría diciendo usted aquí si yo tuviera una empresa que hubiera establecido contratos con otra empresa, en este caso también del señor Correa, por asesoramiento donde usted o su empresa le facturara 69.000 euros por la facturación? ¿Qué no estaría diciendo usted si a mí me achacara la policía que mis siglas fueran las de el mayor perceptor de toda una trama de corrupción? ¿Qué estaría diciendo usted si el tesorero del Partido Popular le estuviera diciendo que yo había recogido las cantidades anónimas que traían los empresarios a la sede del PP? O si hubiera escrito lo que usted mismo recibía y dijera además, escribiera además que era usted el que organizaba aquel asunto del reparto de sobres. Sin ánimos exhaustivos, se le digo esto. ¿Qué diría usted si yo desde un ministerio tuviera una relación con una persona o con la que luego me casaría y hubiera estado comprando arte a esa persona, hubiera estado comprando cualquier bien, cualquier asunto en una empresa que dirigía? ¿Qué Savonarola sería usted aquí? ¿Cómo se atreve a venir y sacar estos asuntos? Hágalo cuando quiera. Cuando quiera estoy dispuesto a hablar aquí, usted y yo, y de lo que quiera, y con toda la transparencia, con toda la que quiera. Puede usted seguir con sus insultos, que es lo cotidiano y lo que ha traído usted a Asturias. Usted dice, oiga, no hay normalidad en Asturias. No, claro que no hay normalidad, porque no puede haber normalidad, ni con usted en el gobierno, y ahora lo sé, ni con usted en la oposición, señor Cascos.